tienes que usar protector solar todos los días, 50 de factor de protección solar, aun cuando estés dentro de la casa. El colesterol alto es malísimo, es un indicativo de que te vas a morir de un ataque al corazón, y para bajar de peso hay que hacer mucho cardio. Todo falso. Hoy nos vamos a dedicar a desmitificar conceptos erróneos que nos dijeron en su tiempo y que ahora ya están comprobados que simplemente no es cierto. Empezamos. Atentos, ojos y oídos bien abiertos, porque los voy a retar. Los voy a retar en este episodio porque me van a decir, pero si a mí me dijeron toda la... Yo sé, pero las cosas cambian, porque ustedes no van a estar midiendo su salud con algo de hace 100 años atrás. Si yo les dijera, esta maquinita les va a decir si están saludables o no, y esto fue creado hace 100 años o hace 50 años, ¿ustedes me hacen caso o no me hacen caso? No, no es cierto. Pues es exactamente lo mismo. La ciencia avanza, se descubren otras cosas y al final nos damos cuenta que estábamos no tan bien en algunas otras. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a romper esos mitos con la doctora Karina Bracalente desde Argentina. Ella es médica clínica internista, especialista en medicina ortomolecular y médica funcional, también, por supuesto, médica funcional integrativa. Karina, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola Daniela, buenas tardes. Muy bien, un honor que me hayas invitado y que vayamos a compartir este momento. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Realmente tenemos muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que desmitificar, Cari, que a lo largo de los años, pues la ciencia avanza, pero sobre todo yo creo que quienes están mucho más informados de estos mitos son los médicos funcionales como tú, porque los médicos de, por ejemplo, el sistema dentro de los Estados Unidos, que los mantiene tan ocupados viendo tantos pacientes al día que no tienen tiempo de adaptarse, ¿no? De leer la nueva data. Y entonces, algo que a mí me vuela la tapa de los sesos es la disparidad en los años que hay de información entre la nueva data científica y lo que se practica en la medicina, ¿no? En la medicina tradicional. Hay un espacio tan abismal, a veces de 10 años, de 20 años, hasta que realmente they catch up. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a desmitificar, según la medicina funcional y la nueva ciencia, todas esas cosas que nos han estado diciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ya sabes que en Estados Unidos hace solamente un par de meses, por fin la famosa pirámide alimenticia se viró. Se invirtió. Pero eso tú y yo lo sabíamos desde hace ¿cuánto? O sea, muchísimo. Eso se sabía desde hace mucho tiempo. Y es recién que están catching up, ¿no? Es increíble. Entonces, vamos a empezar con esos mitos. Yo creo que uno de los mitos más grandes que hasta el día de hoy le sirve mucho al sistema médico de Estados Unidos porque mantiene a tanta gente en estatinas, y eso, por supuesto, es muy rentable para el sistema médico. Nos mantiene enfermos, nos mantiene en tratamiento con estatinas para el colesterol y casi nadie las necesita, o muy pocos las necesitan. Y creo que también por eso es que tenemos esta epidemia en la generación de los boomers de Alzheimer. Porque estamos eliminando la comida más importante para nuestro cerebro, que es el colesterol. Entonces, empecemos por desmitificar estos mitos del colesterol, Cari. Claro. La realidad es que la alimentación real, que era la alimentación que hace muchos años nosotros accedíamos, que era la alimentación que nacía que la podíamos conseguir bajo el sol de la zona donde nosotros vivíamos. La logística no era la de hoy, así que uno comía los alimentos estacionales y locales y los animales que existían en donde estaba, o sea, comida de granja, grasa animal para la cocción
Y así nos alimentábamos y la enfermedad o la prevalencia de enfermedades pasaba por otro lado, claro, ¿no es cierto? La gente se enfermaba de infecciones o de complicaciones infecciosas de los traumatismos, se enfermaba de otro tipo de cosas. Y si bien uno tiene la idea también errónea de pensar que nos moríamos jóvenes, lo que pasaba es que se toma la esperanza de vida al nacer también en esa tasa. Entonces, como los niños morían mucho más por una cuestión de las medidas sanitarias y un montón de cosas que se desconocían, la gente no se lavaba las manos, ¿no? O sea, los doctores... y se achicaba mucho... ¿Te acuerdas que los doctores iban de un caso a otro y no se lavaban las manos, ¿no? O sea... Nadie. Entonces, la fragilidad del recién nacido o del humano chiquito era mucha y moría, y eso bajaba la esperanza de vida. Pero si el ser humano pasaba los 12 años, vivía hasta los 80, 90 años, con mucha mejor calidad de vida, con una longevidad fortalecida y no una longevidad frágil, llena de pastillas como nos pasa hoy. Tal cual, dependientes de pastillas. Le estábamos hablando la vez pasada con el doctor La Rosa, que lo que se espera son 13 años empastillados. 13 y no solamente eso, de gente que te tenga que cuidar, ¿no? Claro, que pierdas la autovalidez. Entonces esta longevidad frágil es un planteo también, porque la verdad es que es un tope a la felicidad, al disfrutar, a la calidad de vida, al fortalecimiento. Y bueno, los médicos que hacemos medicina funcional o integrativa queremos ir a la raíz del problema. ¿Y qué pasa con el colesterol? Lo que pasa con el colesterol es que el colesterol oxidado por los alimentos que se fueron agregando a lo largo de toda esta época, ¿sí? Pensemos en los cereales, en la época del 40, que se inventó el desayuno para que circularan los cereales con azúcar. ¿Cuál? Y para que uno pudiera consumir ese alimento que era mucho más rentable que la comida de granja. Y hubo un manejo, porque todavía no estaban las leyes. Entonces, a ver, ¿qué pasaba? En el 50, Ansel Keys, ministro de Agricultura de Estados Unidos, él estaba convencido que las grasas eran la causa de la incipiente enfermedad cardiovascular desde el principio del siglo, porque el infarto empezó ahí. Exacto. Entonces él quería que sean las grasas la causa de la enfermedad cardiovascular, estaba empecinado con esto, sí, y publicó el estudio de los 7 países. Ahí empezó la confusión. El estudio de los 7 países, él había estudiado 22 países, pero él quería que le cerrara el concepto de que la grasa era la que causaba la enfermedad cardiovascular. Entonces eligió los países que comían. Claro, él podría haber elegido los países que comían grasa y la historia hubiese sido otra. Total. Hoy no estaríamos hablando de que el colesterol sea la causa de la enfermedad cardiovascular. A eso más tarde podemos agregarle también que empezamos a adoptar un aceite que se usaba para mecánica. El aceite de canola para comer nosotros. Primera Guerra Mundial. Y que está sirviéndose en cada restaurante en Estados Unidos y en el resto del mundo también, ¿no? Justo eso que estás diciendo está muy relacionado con lo que yo te estoy contando. Claro. ¿Sí? O sea, lo que pasó es que él eligió los 7 países que comían grasas, que también comían azúcar, aprovechó que Eisenhower se infartó porque fumaba, pero él dijo por el tocino, ¿sí? Entonces, publicó la teoría de los 7 países. Cuando publica esta teoría en un New York Journal Statement del 54, uh-huh, saca este paper manipulado y sale en la revista Time bajo el concepto de el padre de la alimentación moderna. El mundo científico agarra y dice, bueno, vamos a ver esta teoría de los 7 países y esta hipótesis de los lípidos, vamos a investigarla. Pero McGovern, el presidente del Senado en aquella época, llevaba 9 años
a cargo del Comité de Salud del Senado de Estados Unidos, dijo: no vamos a hacer ningún estudio científico, vamos a utilizar la pirámide alimentaria de posguerra escandinava, que era una pirámide para salvar a la población que se estaba diezmando post Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba la comida de mala calidad para que el hombre comiera y viviera y fecundara, y después, bueno, si se moría no importa, y en la pirámide estaba el huevo y la carne para la élite. Entonces, ay, mira, te queda bárbaro esta pirámide, Ansel, le dice McGovern, y publican esta pirámide en connivencia. Falsa, completamente. Esta pirámide que nunca fue de evidencia científica médica, sino para disminuir el gasto público y poder utilizar los cereales. Y en esto después vamos a hablar también de la manipulación de la información, de las hormonas, o sea, de tantas cosas, por Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que se estableció un dogma, o sea, la grasofobia se estableció y se quedó en la medicina ortodoxa, que ya venía cambiando. La medicina cambió, porque en 1909, Rockefeller, cuando se entera que los derivados del petróleo podían ser medicamentos, contrata a Flexner para que estudie en las universidades de Estados Unidos y Canadá, y las universidades que eran holísticas y que eran muy hipocráticas y que estaban muy relacionadas al hábito, fueron cerradas, y él armó un programa nuevo, consiguió una ley del Congreso que se considerara charlatanería no científica. Todos lo que fuera hábitos y que no fueran medicamentos derivados del petróleo, vacunas y cirugías, que pasó a ser la base de la medicina ortodoxa. Hoy también sabemos, y lo vamos a estar hablando luego, que empezando por Rockefeller, pero estas compañías farmacéuticas están casadas con la industria de la alimentación en Estados Unidos. Los alimentos provocan enfermedades que son tratadas por estas compañías y están casadas, están muy relacionadas. Exactamente. Por eso te cuento, ¿qué pasaba? Cuando Ansel Keys saca el estudio de los 7 países, las grasas, el aceite de canola bajaba el colesterol, pero aumentaba la mortalidad. Entonces, los científicos como Yudkin, un científico londinense, John Yudkin, le decía: pero escúchame, él estudiaba, decía: no, porque la gente que come más grasas saturadas, como Francia, Suiza, tienen menos mortalidad. Viven mejor. Tienen más colesterol, pero menos mortalidad. Y como en esa época la ley no te decía que vos tenías que determinar todo, tenías que documentar todo y avisar todo lo que encontrabas, lo que no convenía se guardaba. Entonces él hizo un estudio en hospitales de guerra y en psiquiátricos, y les dio a un grupo a la mitad, hizo un doble ciego con 9.000 pacientes, Ansel Keys. La mitad les dio manteca, la manteca de vaca, de cerdo, sí. Y a la mitad le dio margarina o aceites omega 6 altamente inflamatorios, los que venían de los poliinsaturados, que como bajaban el colesterol, entonces él quería saber si bajaban más el colesterol, y sí, bajaron más el colesterol, pero se murieron más. Pero lo ocultó porque él no tenía obligación. En aquella época la ley vos podías ocultar la información si no te convenía. Y él quería que fuera el colesterol. Entonces generó la grasofobia. Y la American Heart Association tomó sus pautas nutricionales, y la nutrición empezó a ser la de la pirámide alimentaria. Por décadas. Entonces, por décadas. Nosotros, entonces como empezó a aumentar el consumo. Los conejillos de Indias, por décadas lo hemos ido. Exacto. Empezaron el aumento de las harinas, los azúcares, y cada vez hubo más ultraprocesados, y empezó a
haber aumento de triglicéridos, apareció la pandemia de obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes, que cada vez fue de forma más creciente, y tiene mucho que ver con la manipulación de esta industria alimentaria que dejó de ser comida real para ser comida de paquete, frasco o vidrio, llena de conservantes, aromatizantes, estabilizantes, que como siempre digo yo, mira, en mi consulta siempre le digo a los pacientes, cuando vos ibas a 4º grado de la primaria en la escuela, la senio de biología te decía, si el cuerpo se enfrenta a un cuerpo extraño, responde con un anticuerpo porque se defiende. Tal cual. Y la comida que haces en el laboratorio, los colorantes, los saborizantes, los estabilizantes, no son cuerpos extraños para el cuerpo, no va a responder inflamando, con inflamación silenciosa. Si no puedes leer o pronunciar lo que te estás comiendo, ¿tú crees que tu cuerpo no va a reaccionar? Entonces empezó a pensar que el colesterol, porque había un desarrollo farmacológico que eran las estatinas que bajaban el colesterol. Claro. Entonces, conveniente. Todo cerraba y lo que pasa es que cuando yo me recibí de médica, recién ahí se empezaba a hablar y decir, ¿viste que los diabéticos tienen más infarto que los que no son diabéticos? O sea, nosotros tampoco sabíamos, claro. Se desconocía absolutamente la relación entre la glucosa. Vos pensás que en una analítica común, el médico común no pide insulina. No. Y es lo primero, o sea, están tan relacionados, tan relacionados. Pero claro, como tú dices, primeramente que no les conviene saberlo, o no se sabía, pero lo de las estatinas. ¿Tú sabes cuánta gente depende de estatinas en Estados Unidos, Cari? Tantos amigos míos que dependen de las estatinas. Y les digo, estás causándote a futuro Alzheimer's. Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo, pero chin chin. La máquina dentro de este sistema que nos quiere mantener en estatinas, enfermos y dándoles dinero, pues claro, ahí está. A ver, un pequeño break para decirles que este episodio llega gracias a Aviare. Aviare es una alternativa sofisticada al café hecha con achicoria tostada, que es la raíz naturalmente rica en fibra prebiótica, que se utiliza desde hace tiempo como sustituto del café y con mucho éxito, porque acá, en Código Vital, todos en el estudio lo tomamos. Y bueno, es que lo que pasa es que ha sido todo un éxito para sustituir al café. Como poco, no solamente trae la achicoria, tiene una mezcla de hongos funcionales y aceite MCT, es decir, una bomba espectacular, muy buena para tu cerebro, para el enfoque. También tiene colágeno y tiene ginseng, es decir, todo lo bueno para tu microbiota y tu cerebro. Está creada para apoyar el enfoque, la calma y una energía equilibrada, completamente sin cafeína, es decir, no te da esos jitters, esos nervios, y lo puedes tomar en cualquier momento del día. Si estás buscando una forma más equilibrada de empezar tu día o un pick-me-up por la tarde, Aviare vale la pena probar. Ahora, quienes vayan a comprar Aviare a la página aviareme.com, aviareme.com, van a obtener un 10% de descuento usando el código VITAL. Ajá. Es decir, van a la página de aviareme.com y a la hora de hacer el checkout del producto usan el código VITAL y tendrán el 10% de descuento. Yo ahora, mientras ustedes siguen con la entrevista, me voy a tomar mi tacita de Aviare. Continuamos. El problema es que el sistema no te permite que vos tengas estudios de evidencia que te apoyen, porque los estudios de evidencia siempre son, por lo caros que son, subvencionados por la industria farmacológica. Entonces vos no tenés grandes casuísticas de gente que le provoca Alzheimer o depresión o disminución de la memoria el tratamiento, porque no hay estudios controlados para ver qué pasa, grandes casuísticas, digamos, ¿no? Pero uno empieza a pensar en la fisiología y empieza a pensar que el 35% de nuestro cerebro es de colesterol, entonces uno se pregunta si bajo tanto el colesterol. Y también, los estudios de evidencia, lo que dicen, ¿no? Porque en la prevención primaria estamos hablando, porque por ahí en la prevención secundaria, cuando un paciente está muy inflamado y ya tiene estén o tuvo un infarto previo y
no hay muchos caminos porque el paciente cardiológico es un paciente complejo, es un paciente difícil de cambiar sus hábitos, no es un paciente que pueda dejar la comida adictiva y la recompensa de dopamina que le generan estos productos armados a propósito, por supuesto, que generan esta recompensa de dopamina. El glutamato monosódico es adictivo, es un saborizante que se le pone absolutamente a todo y uno no puede parar. Entonces, bueno, es muy difícil para el paciente cardiológico. Entonces, en prevención secundaria, la realidad es que es muy difícil porque es muy complejo, porque el paciente tiene el perímetro abdominal mayor a 106, tiene hipertensión arterial, seguramente diabetes o insulinoresistencia, hipertrigliceridemia, seguramente sedentario, seguramente fuma. Entonces, en ese que ya tiene un infarto previo, que tiene un stent puesto, es muy difícil porque no puede cambiar sus hábitos. Entonces, hay que seguir estudiando hasta cuánto baja el LDL tan bajito, hasta cuánto protege a este paciente, que uno ya sabe que la inflamación metabólica, el entorno y el contexto es el que le genera la enfermedad metabólica. Vos pensás que en las guías nuevas, las de ahora de 2026, en las guías mundiales de tratamiento de la dislipemia, tanto las americanas como las europeas, se incluyó la apolipoproteína B, que yo en redes siempre hablo, sí, que sería los colesteroles oxidados, como siempre hablo yo, estas moléculas, las balas, digamos, las balas, la cantidad de moléculas duras, densas, chiquitas, pinchudas y pegoteadas que van a generar mala reparación y obstrucción de lo que reparen. Entonces, ahora se incluyó en las guías el ApoB. Ahora, pero ¿sabes qué pasa? A pesar de que se incluyó en las guías, sigue siendo el parámetro principal el LDL. O sea, se incluyó la lipoproteína A, que es un factor hereditario, independiente, para tapar arterias, para traer enfermedad cardiovascular, que como yo siempre digo es una adaptación del paleolítico, que en la modernidad, la lipoproteína, ahora te voy a contar porque es muy interesante eso, y ahora te vas a enterar que cada vez más gente tiene lipoproteína A porque antes no se medía, porque no había medicación para bajarla, y ahora como primero se están desarrollando 4 desarrollos farmacológicos distintos para bajarla, a la lipoproteína hereditaria. Antes no se podía bajar con nada, y entonces ahora se mide, y se mide también en la enfermedad cardiovascular en las guías, pero en la prevención primaria se sigue fijando en el LDL y no te fijas en el entorno. No te fijas si come azúcar, si tiene la insulina alta, si tiene los triglicéridos altos, si tiene si fuma, si es sedentario, si tiene muchas pantallas de noche, si tiene rotos los relojes biológicos, si no tiene un ambiente de luz adecuado. Entonces, todo lo que genera enfermedad cardiovascular, que hay un montón de estudios que ya lo dijeron, el metaanálisis, el Interjet de Lancet 2004-2006, no me acuerdo bien el año, ya ahí juntó un montón de pacientes y dijo, a ver, los factores de riesgo para tapar las arterias son apolipoproteína B, no el LDL o colesterol total, sino el oxidado, glucemia, insulina, triglicéridos, sedentarismo, no tomar sol, vivir más de noche que de día, las pantallas, el tabaquismo. No fue el colesterol, y fue un metaanálisis muy importante. Sin embargo, se sigue recetando estatinas. Ahí va nuevamente lo que te digo, la disparidad entre los avances científicos y la práctica de la medicina, ¿no? La medicina tradicional. Te voy a contar algo antes de seguir, porque creo que hay mucha gente que se puede identificar. Lo he contado ya en otro episodio. Voy al médico como mujer en perimenopausia y mi colesterol está en 257, ¿sí? Te vas a morir de un ataque al corazón mañana, ¿no? O sea, estatinas. Las estatinas, mi gente, quiero que sepan, son neurotoxinas. Envenenan la mitocondria. ¿Verdad, Cari? Exacto. Lo que pasa con las estatinas es que bloquean una enzima que fabrica colesterol, pero también fabrica coenzima Q10.
Y la coenzima Q10 es uno de nuestros mediadores celulares más importantes en la mitocondria, es lo que está dentro de la mitocondria, es a donde se va a llevar la fabricación de ATP, de agua metabólica. ATP es la molécula energética que nosotros necesitamos para vivir y para movernos, y es muy importante para la salud neurológica y cardiovascular. O sea, la salud cardiovascular y neurológica necesitan la coenzima Q10. Y en pocas palabras, la estatina lo que está haciendo es no dejar que tu célula se renueve. Está evitando ese proceso, está enfermando a la célula. Entonces, ¿qué pasa, Cari? Que cuando lógicamente vienen y tienes que tomar estatinas y les digo no, tienes que firmar acá que estás diciendo que no, pues lo firmo. No, exacto. Es que tu LDL está altísimo. Sí, pero ¿por qué no ven que mis triglicéridos están en 35? ¿Y por qué no ven que mi HDL está en 79? Tal cual, ¿me entiendes? Entonces es como que no, pero ok, ustedes saben que la perimenopausia dispara, ustedes doctores deberían saber que la perimenopausia dispara el colesterol al bajar el estrógeno, pero aparte de eso, ustedes no tienen idea de lo que yo como, ustedes no tienen idea de mi estilo de vida. Y si están viendo que mis triglicéridos están en 35 y mi HDL, el buen colesterol llamado, en 79, ¿cómo me van a decir que yo tome estatinas? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice como una persona informada? Que eso es lo que estamos tratando de informar en este momento, mi gente. Como una persona informada, lo primero que le dije a la doctora fue, en lugar de mandarme estatinas, quiero hacerme la prueba de la ApoB, de la apolipoproteína AB, ¿ok? Vamos a hacerlo. Turns out that I'm a producer like my mom. Mi mamá también era productora de esa lipoproteína. Entonces yo también genéticamente, lo que estás hablando en estos momentos, genéticamente soy productora de esta lipoproteína que sí, que no es buena. Pero ¿qué pasa? Entonces cuando me dicen, tienes la lipoproteína, ¿ves? Estás alta. Bueno, está bien, un momentito. Yo soy productora de esa lipoproteína que no es buena. Perfecto. Pero yo estoy segurísima que mi estilo de vida está apagando ese switch genético. Entonces yo lo que quiero que me hagan es un CalScore test. No sé cómo se dice en español. Score de calcio. Score de calcio. Score de calcio. Entonces, explícanos por favor qué cosa es el score de calcio. ¿Por qué? Porque te cuento que tomé el score de calcio, Cari, y el resultado fue... Bajísimo. 0. Claro. 0. ¿Sí? Mi resultado fue 0. Y a partir de ahí me dejaron en paz. Sí. Es porque la gente no entiende que si uno tiene glucemia baja, insulina baja, triglicéridos bajos y HDL alta, no se va a enfermar su arteria. No se va a enfermar. De cualquier manera, la lipoproteína A es un factor hereditario independiente. Yo igual sospecho que hay mucho de epigenética, porque me ha pasado con muchos pacientes que han cambiado los hábitos, han cambiado el estilo de vida. Yo les doy vitamina C, lisina 3 veces al día y le doy L-carnitina y bajan el valor de lipoproteína A, sobre todo si está asociado a buenos hábitos y empiezan a cambiar los hábitos. No todos. Es un cambio, como tú dices. Claro, si te estás alimentando pésimo también tienes que hacer los cambios, pero es un pequeño cambio y eso no quiere decir que te tengas que meter estatinas. Exacto. Si podés... a ver, el NNT o número necesario a tratar con las estatinas, que es un número que se saca en los fármacos que se investigan para ver la utilidad de ese fármaco, y no tiene que dar el número alto, porque es cuánta gente tenés que tratar durante 5 años consecutivos sin parar para evitar un evento. ¿Sí? En la prevención primaria, en las estatinas, el NNT es por encima de 100. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vos tratás a 100 personas durante 5 años en forma consecutiva sin parar, para que de esos 100 haya un infarto. Esos mismos 100 sin estatinas durante 5 años van a tener 2 infartos. Entonces, un infarto contra 2 infartos es un 1%. O sea, que 98 personas se hayan quedado sin infartarse
sin estatinas y 99 personas se hayan quedado sin infartarse con estatinas es lo mismo. Es un 1% de diferencia, ¿se entiende? Sí. ¿Que es un 1%? Bien. Lo que pasa es que en salud pública se utiliza el riesgo relativo y muchas veces se toma ese número y el riesgo relativo es decir, 2% es el doble de 1%, Claro. Entonces es un 50%. Pero eso es el riesgo relativo, no el valor absoluto. En el valor absoluto vos lo que tenés que pensar es, ¿cuánto evitaste? Es lo mismo. O sea, 98 personas que no tienen infarto contra 99 personas que no tienen infarto con estatinas. Pero con estatinas hay un porcentaje que tiene los efectos adversos por estatinas. ¿Se entiende? Qué mentira Dolor tan muscular, grande. dolor articular, ansiedad, depresión. Más allá de que los estudios publicados de la medicina ortodoxa no pueden asociar estos efectos adversos de una forma muy evidente, ¿no? No está estudiado más allá del relato o de lo que vos ves en la consulta clínica. ¿Sí? A mí yo no correlaciono lo que me pasa a mí con los pacientes que toman estatinas y los síntomas que tienen con lo que dicen los estudios que estudian los efectos adversos. ¿Se entiende? Sí. Eso con respecto a las estatinas. Ahora, no confundamos apolipoproteína B con lipoproteína A. Vos tenés que pensar que todos los colesteroles, el LDL, el IDL, el VLDL, todos los que son posibles de meterse en la arteria y ensuciarla, llevan un ApoB, una apolipoproteína B. Y si esa está oxidada por harinas, azúcares, ultraprocesados y luz artificial, se vuelve densa, chiquitita, pegoteada y pinchuda por harinas, azúcares, ultraprocesados y luz artificial, va a ser aterogénico. Pero lo que vos tenés que dejar de hacer no es bajar el LDL, es dejar las harinas, los azúcares, los ultraprocesados y cuidarte con la luz artificial y empezar a entender que esta luz azul disruptiva y inflamatoria de los últimos años, sobre todo post pandemia, que aumentó la conectividad 1500 por 1500 y muchas más torres de 5G, más Wi-Fi, las pantallas tienen muchos más hercios, más píxeles, más intensidad. Bueno, también ese es un problema y nosotros somos circadianos y eso es un problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar los hábitos que inflaman esos colesteroles o pegotean esos colesteroles. La lipoproteína A, que es lo que vos heredaste, es otra cosa. La lipoproteína A dicen que era una medida de adaptación para que el paleolítico, para que nuestros ancestros sobrevivieran y pudieran, primaban no sangrar en batalla. Lo que pasa que en aquella época, si vos tenías una molécula que evitaba que el trombo que se había generado porque te rajaste, porque te lastimaste, permaneciera más tiempo, así no te desangrabas y tenías posibilidad de sobrevivir, era una herramienta fabulosa. El problema es que en aquella época no había harinas, azúcares, ultraprocesados y campos electromagnéticos artificiales. Y no habían aceites de canola y aceites vegetales en todos lados. Exacto, sirviéndote y sirviéndote exacto, los omega 6, ¿no? Entonces, como siempre digo yo, cuando vos tenés un trombito en la arteria y se resuelve y la arteria se dejó de estar rajada, o cualquier lesión, claro, viene una sustancia que tenemos nosotros que se llama plasminógeno y desarma ese trombito como si fuera, ¿viste cuando vos ponés enduido? Esto es para que me entiendas. Y dejás la pared lisita y hermosa. Tal cual. Eso haría el plasminógeno. ¿Qué es la lipoproteína A? El gemelo maléfico del plasminógeno. Es idéntica al plasminógeno, le pega una patada al plasminógeno, no lo deja que lo deje lisito y deja el trombo permanente ahí, pero antes eso estaba buenísimo, porque así no se desangraba
el Paleolítico. Tal cual, lo que pasa es Hoy que está siempre digo, malísimo. nuestro cuerpo no reconoce que estamos comiendo como estamos comiendo, que estamos con aire acondicionado, con pantallas todo el tiempo, la calefacción, que estamos durmiendo en nuestra cama calientito. Nada de eso lo sabe nuestro cuerpo. La evolución no hemos evolucionado como para entender eso todavía. La vida moderna genera señales incorrectas en el cuerpo y ahí empieza el problema. Yo no sé si se nota esto en cámara, no sé, pero yo tengo un filtro tanto en mi celular como en mi computadora de la luz azul. Y todo el mundo me dice, ay, qué feos que se ven las fotos en tu celular, se ven todas grises. Y le digo, no es que se vean feas, es que tienen el filtro gris simplemente para no tener esa luz azul todo el día, que nos hace tanto daño. ¿Por qué nos hace daño la luz azul, Cari? Y otra de las cosas, ¿cómo podemos evitar? Porque, lógicamente, estábamos hablando detrás de cámara de estos lentes, pero una persona que no puede comprar estos lentes para bloquear esta luz azul, ¿qué otras cosas podemos hacer? Los lentes en Amazon se pueden comprar. Los filtros de 450 nanómetros se pueden comprar y uno los puede usar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es acordarnos de que hay una afuera. ¿Alguna vez en la semana tenemos que ver el amanecer? Sí. ¿Alguna vez en la semana tenemos que ver el atardecer? Tenemos que hacer grounding, tenemos que poner los pies en la tierra o en el pasto para absorber los electrones de la tierra y la resonancia Schumann maravillosa. Exactamente, porque eso limpia el deuterio. El deuterio es lo que nos genera la vida moderna a nosotros. Las harinas, los azúcares, los campos electromagnéticos, comer de noche, todo lo que... Vos acordate cuando vos eras chica. La noche era aburrida. Sí. No teníamos platos. Nosotros dormíamos a la noche. Exacto. Y la casa era aburrida. Estábamos afuera. Nadie se quedaba, tal vez no eran los hogares de hoy que tienen un confort espectacular. No, cero. Tú ya estabas en la noche, a las 9 de la noche estabas ya, olvídate, porque no teníamos, y sobre todo porque sabemos que esto está estudiado, quienes crean estas pantallas saben cómo crear adicción al scrolling. Exacto. Y todos nosotros tenemos un nivel mayor o menor de adicción. La cuestión es saber cómo controlarlo y saber estar atentos. Yo a una hora, o sea, 2 horas antes de irme a la cama, y me cuesta, me cuesta. Total. Es como que, Daniela, basta. Es basta. muy adictiva, sí, muy adictiva. Basta, mañana ves ese video que querías ver. Basta. Entonces es pantalla cero, desconectar el Wi-Fi y comenzar a poner la luz a oscuras para yo poderme ya entrar en el mode de que tienes que dormir. Mi gente, por lo menos los filtros, pongan sus filtros. En el mismo teléfono pueden encontrar estos y cambiar la luz, cambiar los foquitos por foquitos más cálidos o foquitos rojos. Rojitos, exacto. La luz rojita. Hay algunas marcas que tienen la luz roja incluso con longitudes de onda beneficiosas para la salud, 850 nanómetros que desinflaman el cerebro, que son muy, muy, muy útiles. Eso es biohacking, ¿no? Eso es biohacking. Bueno, de biohacking el día que quiera hablamos de biohacking, pero bueno, yo tengo filtros para los campos electromagnéticos, claro, tengo foquito rojo. Ay, qué bonito. Tú sabes que yo tengo mi máquina, tú sabes que yo tengo mi lámpara de sal al lado de la computadora. Lámpara. Claro, entonces todas estas cosas, pero aparte que ahí está ligado y linkeado con el sol, aparte acordarnos que nosotros somos seres de sol. Esto es una lámpara infrarroja Ahí está. Para cuando la prendés, tenés rojos e infrarrojos, que es como, no es lo mismo, pero reemplazan el sol. Vos tenés que pensar que nosotros fabricamos ATP con los infrarrojos del sol. Así que cuando estamos adentro no fabricamos ATP. ¿Y qué pasa? Antes, los focos eran incandescentes. Tenían el espectro completo de luz. Tenían azul, rojo, infrarrojo. Incluso tenían un poco de ultravioleta. Los fluorescentes y LED se usaban solamente en los comercios, no en las casas. Entonces nosotros podíamos optimizar nuestra biología. Adentro no se nos rompía tanto la biología.
Hoy es solo azul, no es más incandescente, entonces solo azul. Entonces uno lo que tiene, la herramienta más poderosa y gratuita que tiene, es estar afuera. Tratar de acordarse de salir a limpiar el deuterio. ¿Qué es el deuterio? Le agregas al agua de tu cuerpo el H2O, ese hidrógeno, en vez de ser livianito, protio, que tiene un solo protón y un solo electrón y no tiene neutrón, se le agrega un neutrón. Ese neutrón que se le agrega hace que el agua sea semipesada. Y ese agua semipesada rompe la bomba de ATP en la mitocondria y generamos menos energía. ¿Cómo limpiamos el deuterio? Mirando el cielo, mirando el amanecer, mirando el atardecer y haciendo earthing o grounding. Y lo he dicho, lo vamos a repetir, lo he dicho varias veces en este podcast, tan fácil como, mi gente, ustedes se levantan y antes de que se cumpla la hora o los 45 minutos de que se han levantado, salen y miran al cielo por 10 minutos. Ver el amanecer es muy importante. Eso es importantísimo. El atardecer también es importante, el sunset. Salgan un ratito, salgan por 10 minutos a ver el sunset. Y eso les máxima hace exposición de ojos y piel. Totalmente. ¿Vos sabés lo que pasa al amanecer, Dani? Fabricás reloj biológico central, reloj maestro. Claro. Nosotros fabricamos, Premio Nobel del 2017, PER2. Fabricamos proteínas, entre ellas la PER2, que invaden nuestra circulación y llaman a los órganos periféricos a que se acoplen al central, para actuar de forma sincronizada. Entonces los ritmos circadianos son muy importantes y la vida moderna los rompió. Sí. Porque uno está más cómodo adentro. Entonces el cuerpo nunca sabe si es de día, si es de noche. Tenemos noches muy oscuras, días muy oscuros y noches muy brillantes. Y noches muy brillantes. Al revés de lo que tiene que ser. Que debería ser al revés, claro. Ahora, yo te digo una cosa. Yo desde que comencé a levantarme, esta es mi rutina, me levanto, hago mi meditación inmediatamente y antes de que se cumpla la hora de haberme levantado, me voy afuera y veo el cielo, me expongo al sol por 10 minutos nada más, porque yo sé que no tenemos tiempo, por 10 minutos. Pero, Cari, no sabes cómo me ha cambiado eso. O sea, realmente es una cosa que te pone las pilas. Totalmente. Tienes mucho más energía, estás mucho más atenta, más alerta. Dime, expliquemos por favor, ¿por qué el exceso de luz azul ahora en las pantallas en todos lados, desde tu celular, la computadora, la televisión, por qué esa sobreexposición de luz azul es dañina? Porque actúa como el cianuro pero en forma lenta. Literalmente rompe el componente 4 de la membrana interna de la mitocondria, que es donde se fabrica el agua metabólica. Nos va cocinando lentamente. Cocción lenta. Tenemos el afuera para defendernos. ¿Se entiende? Tenemos ver el amanecer, ver el atardecer, hacer grounding. Nadie usa cianuro en forma voluntaria para romper el componente 4 de la membrana interna de la mitocondria y quedarte sin agua metabólica y te morís de golpe. Pero la luz azul artificial lo hace en forma lenta. Claro. Por eso es tan importante el sol. Por eso es tan importante la adaptación al sol, porque nosotros necesitamos fabricar POMC o proopiomelanocortina. ¿Y sabes quién fabrica POMC o proopiomelanocortina? Ahora te voy a explicar lo que es porque te vas a maravillar. Es la prehormona que hace que tengamos varias hormonas que permiten que nuestro día sea perfecto. Oh, wow. Vamos a eso entonces, vamos de lleno. Bien. Ya desmitificamos el colesterol. Ahora vamos a desmitificar esto de ponte protector solar todos los días, un mínimo de 30 o hasta 50 y 70 todos los días, aunque estés adentro, porque por la ventana te puede entrar el sol. Y luego estoy tan cansada, Karina, tan cansada de ver a estos influencers de maquillaje, y disculpen, pero es la verdad, que te dicen, antes del maquillaje, protector solar. Todos los días protector solar. Y también en la cara, en el cuello, en las manos. Aparte de que son tóxicos, la gran mayoría, una gran mayoría son químicos y tóxicos que están poniendo sobre su piel. No es necesario. Ahí va la industria de nuevo de la venta de cosméticos que te mete en la cabeza y te miente
de que es necesario estar todos los días con un protector solar, lo cual es mentira. Vamos a desmitificarlo entonces a continuación, doctora. El protector solar sin parabenos y sin metales, en determinadas situaciones cuando no tenés adaptación al sol, el que no va a absorber a la sangre parabenos y metales está bien hasta que te adaptas al sol, porque si no, te lastimas. El Pero mineral, ¿por qué nos lastimamos? el blanco El mineral. que no le gusta a nadie, ese, Exacto. ¿ok? El mineral. Y eso es porque te vas a estar exponiendo en una playa o en un juego de fútbol o en un día de campo más de 20 minutos. Entonces ahí se usa el protector solar. O sea, eso es cuando no tenés adaptación al sol. Quedémonos claros. Vamos por partes. La adaptación al sol se hace exponiéndonos al clima durante todo el año, siempre, mucho tiempo. Tal cual. Y en forma adaptativa, de a poco, sin arrebatar. Como hacen los animales. ¿Viste cómo hacen los animales que están tirados al sol, el gato y el perro? Y de repente están a la 1 de la tarde tirados al sol, pero por ahí se corren. Bueno, porque es el momento de correrse. Tal cual. Porque es el momento en que vos necesitas estar a la sombra. Eso no quiere decir me pongo protector o pantalla. Ahora, si yo estoy todo el día metida dentro de mi casa, que no debo, pero bueno, por circunstancias X, y voy 15 días a la playa, por supuesto que me voy a... La melanina es nuestro protector solar. Mira, la melanina es un antioxidante negro que fabricamos con el ultravioleta. Claro. Con la pro-opiomelanocortina, ahora vamos a hablar de eso, que es nuestro protector natural de cualquier espectro de luz, tanto natural como artificial. La persona que tiene más melanina tiene más defensas o más capacidad para metabolizar los campos electromagnéticos, tanto naturales como artificiales. ¿Cómo fabrico melanina? La melanina la fabrico exponiéndome progresivamente durante todo el año, siempre y adaptativamente, de a poco, a los rayos ultravioletas de entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Volvemos entonces, Cari, a la cuestión de que matamos 2 pájaros de un tiro si nos exponemos en la mañana esos 10, 20 minutitos al sol. Totalmente. Que no solamente estamos preparando nuestra piel para defensa, sino también para nuestro ritmo circadiano y tener muchísima más energía. A ver, la propia melanocortina es pro de antes, opio es de endorfinas, nuestros antidepresivos, analgésicos y ansiolíticos naturales. Sol. ¿Por qué hay tantos vamos a los suicidios, ¿no? Muchas veces en los países nórdicos donde no hay sol, por 6 meses al año están casi oscuras. Y es que es la verdad. En Australia es donde más se usa protector solar y aumento de melanoma. Es el mayor país con más melanoma. There you go. Es que es tan importante. Es que yo te digo una cosa, yo tengo mucha suerte de vivir en Los Ángeles, pero es tan rico ese cielo despejado con el sol todos los días. Mi gente, por favor, 10 minutos al día. Miren todo lo bueno que hace. Mientras te adaptás. Claro. Después hay que exponerse al clima todo lo que uno pueda. Claro. Si vos pensás en los ritmos circadianos y recuperar los relojes biológicos y funcionar sincronizadamente, tendrías que estar 4 horas en invierno afuera, 6 horas en otoño y primavera y 8 horas en verano. Apunten. Repítelo de nuevo, por favor, Cari. Si uno prevalece, entiende que nosotros, si fabricamos nuestros relojes biológicos bien robustos y respetamos nuestros ritmos circadianos y entendemos que somos seres que hacemos cosas de día y cosas de noche reparamos, ¿tá? Entre eso, comer de noche es un problemón. Ya lo hemos dicho, lo repetimos una vez más en Código Vital, y no es solamente un doctor, todititos dicen lo mismo. Comer de noche es un problemón porque el tubo digestivo quiere reparar, no le podés meter comida a alguien que quiere entrar en modo reparación. Estás poniéndolo a digerir cuando es el momento de reparar. Tu cuerpo no puede hacer dos cosas. Exacto. Si vos sos
Si vos entendés que el reloj biológico es fundamental para tener salud y que tenés que respetar tus ritmos circadianos, deberías estar exponiéndote al clima afuera. Sí. O sea, esté nublado, llueva, haya viento, nieve o haya sol. 4 horas en invierno, 6 horas en otoño y primavera y 8 horas en verano, o todo el día si fuera posible. Entonces, como siempre digo yo, cuando estoy en el consultorio y hago las indicaciones, yo les doy a los pacientes un Excel en donde en verde pongo los hábitos. Y en un hábito pongo alimentación antiinflamatoria, que por supuesto se la doy, se la mando y le explico cómo es, y les pongo alimentación antiinflamatoria como estilo de vida, mejor afuera, mejor sin pantallas, mejor de día. Claro. ¿Tá? O sea, ¿cómo? Mejor afuera, mejor sin pantallas, mejor de día. Y si hace frío, ponchito, saquito. Ponchito. Trato de comer afuera. Tengo que armar spots saludables, entendiendo que mi biología funciona afuera. La insulina es eficiente con luz del día. Entonces, si va a tener que bajar el azúcar, va a ser muy eficiente ella y su receptor si están en la luz del día. En la noche no funciona. No funciona. Entonces, propio melanocortina. Pro de antes. Opio de alfa, beta y gamma endorfinas. Las beta endorfinas tienen 10 veces más potencia analgésica que la morfina. Nosotros tenemos nuestra farmacia natural exponiéndonos al clima, al ultravioleta B, por supuesto que en forma adaptada, progresiva, a medida que me voy acostumbrando durante todo el año. Y cuando me va a hacer daño porque estoy sin melanina y estoy blanca, me protejo, o con un pañuelo, con ropa, o poniéndome a la sombra, o con un protector mineral. Yo no estoy diciendo que uno se vaya a rostizar de la nada y a desprotegerse de la nada. No. Porque obviamente que toda esa toxina acumulada que tienes, todo ese estrés oxidativo que tiene por harinas, azúcares, ultraprocesados, luz artificial sin melanina, el ultravioleta lo va a terminar revelando y te va a terminar enrojeciendo, ampollando, pelando. Terrible. Entonces te tenés que adaptar. Pero bueno, pro-opio melano de alfa melanocito estimulante. Alfa, beta, gamma melanocito estimulante. Se llama melanocito estimulante porque estimulan la melanina. La melanina. Pero no se les cambió de nombre para que no se hagan lío, pero el alfa melanocito estimulante es la hormona de la inmunidad. Tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida están manejadas por la alfa melanocito estimulante, que la fabricamos con el ultravioleta B, y cuando tenemos enfermedades autoinmunes, ¿qué pasa? No solo es intestino permeable, no solo es pasaje de macromoléculas no digeridas indiscriminadas porque perdimos la solulina y están más abiertas las brechas, es también falta de sol, falta de proopio melanocortina, proopio melanocortina, adenocorticotrofina, nuestro antialérgico natural, nuestro decadrón natural y el manejo del cortisol. Entonces, nosotros... todo mal con la vida moderna. Todo mal con la vida moderna, que es divina. Que es divina la vida moderna. Lo que pasa es que tenemos que aprender a vivir en ella sin enfermarnos. Claro. Tenemos que entender que tenemos que manejar las cosas con conciencia. Porque yo estoy chocha de estar en la vida moderna. Me encanta. No, claro. Que uno pueda disfrutar de un montón de cosas de la vida moderna, pero tiene que aprender a usarlas con conciencia y sabiendo cuál es el impacto en la salud. Así puede. Yo siempre digo lo mismo: el conocimiento es la libertad de elegir. ¿Verdad? Porque a mí me parece que el paciente, volviendo a las estatinas un minutito, el paciente tiene que saber y uno tiene que elegir. Porque el paciente sabe si él va a poder hacer alimentación antiinflamatoria, entrenamiento, no comer de noche, exponerse al clima, no estar inflamado, para proteger sus arterias. Pero tiene que saber cuál es la verdad, cuál es la causa de la enfermedad cardiovascular completa, el cuento completo, ¿sí? Y después elige con libertad. No puede ser esta bajada verticalista en la que te asustan y, como siempre digo yo, te dan estatinas, pero vos después seguís inflamado. Seguís con panza, seguís con azúcar alta, insulina alta, y se te van a tapar las arterias igual, porque los factores de riesgo más importantes no están controlados, ¿se entiende? Claro, Lo mismo pasa con el sol, ¿ok?
El sol es muy importante, aprendiendo a manejarlo, aprendiendo a yo tener melanina, aprendiendo a adaptarme progresivamente al sol, aprendiendo a entender qué son los relojes biológicos y los ritmos circadianos, aprendiendo que tengo una herramienta gratuita que es la naturaleza, que es el grounding, que es el earthing, el mirar el cielo, el mirar el amanecer, el mirar el atardecer, el exponernos al clima y el tomar sol en forma progresiva y adaptativa, hasta que uno está cubierto de melanina por dentro y por fuera y tiene esa protección natural que le permite exponerse cada vez más sin daño. Hola mi gente, un pequeño paréntesis para recordarles que si encuentran esta información que les estamos dando valiosa, por favor suscríbanse al canal, activen las notificaciones, la campanita, comenten y compartan con las personas a quienes creen que este contenido les puede servir, porque realmente es un contenido que hacemos con mucho cariño. Por favor, apóyennos. Gracias. Cari, mencionabas la lámpara o el panel de luz infrarroja. Yo tengo uno, por ejemplo, en la casa, y si hay mucha gente que me lo ha preguntado de que, bueno, ¿cómo lo utilizamos? Ok, un panel, porque mira, hay paneles que son bastante cómodos de precio. Yo tengo uno que es así, que lo pongo en la mesa, pero ¿cómo se utiliza y para qué se utiliza ese panel de luz infrarroja? La fotobiomodulación es una herramienta para poder no enfermarnos e inflamarnos tanto en la vida moderna por tener demasiada vida indoor. Okay. Porque tenemos demasiada vida en interiores, aunque uno no quiera. Claro. Porque, bueno, tenés que trabajar, y hay gente que vive en ciudades. Sí. Hay gente que tiene el privilegio de vivir lleno de verde y lleno de pasto, pero hay gente que vive... Vos pensás que cada vez que vas subiendo más de piso, te vas alejando más de la tierra y de los electrones y te vas enfermando más. A partir del piso quinto estamos complicados. Yeah. Entonces, más earthing. Cuanto más alto, y las ciudades que hacen, y cada vez va a ser peor. Para arriba. Entonces tenemos... Claro. Y cada vez peor. Los que están arriba tienen más riesgo. Porque están más alejados de la resonancia Schumann, están más alejados de los electrones. De la resonancia de la Tierra, que es sana, que es reparadora. Por eso es que hay que poner los pies en la tierra, los pies en el pasto, en la grama, los pies en la playa. Exactamente. Entonces, el punto acá es que la fotobiomodulación en algún punto reemplaza los rojos e infrarrojos del sol, que son maravillosos para fabricar ATP y para fabricar melatonina subcelular. Okay. Nosotros pensamos que la melatonina se fabrica a la noche. ¿No? La melatonina pineal se fabrica a la noche. El último push que necesitamos para poder ir a dormir. Okay. Que entre paréntesis la luz azul y comer de noche la bloquean. O la bajan. Claro. La bajan, no la bloquean. No, la pero bajan. la melatonina empieza a crearse desde horas antes. Desde ¿verdad? la mañana, desde ver el amanecer, subcelular en la mitocondria. Esa melatonina subcelular la traen los rojos y los infrarrojos y es una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos para reparar y antioxidar y luchar contra el cáncer. Bueno, entonces vos lo podés usar como iluminación, lo prendés y ilumina, como yo tengo iluminando este foquito rojo. Claro. Este foquito rojo es de una empresa que tiene longitudes de onda como las de las lámparas. Okay. Entonces este foquito tiene una longitud de onda como la de las lámparas. ¿Y entonces el panel lo tenés prendido, iluminando para que vos recibas los rojos e infrarrojos y fabriques ATP, o haces fotobiomodulación para la tiroides, para una lesión, para la piel, para que fuera. Hay protocolos genéricos. Cari, genéricos. Sí, ¿cuánto tiempo, número uno, y número dos, qué tan cerca? Porque también dicen, no, los ojos, la retina, ¿no? Exacto. Vienen con unos... Vienen con unos anteojitos. Vienen, claro, pero sí, por ejemplo... Para cuando tenés que estar cerca. Por ejemplo, la tiroides. Tal cual. Y más o menos, son protocolos genéricos. Sí. Yo no te puedo decir de cada órgano, pero ponele 15 centímetros a 20 centímetros, 10, 15 minutos. Ok, perfecto. Por día. O 2 veces al día, ¿se entiende? Sí. Buscando lo que estás buscando resolver. Claro. Reparar, exactamente. O sea, pero entre 15 a 20 centímetros, o sea, uno está acá con la computadora o lo que sea, entonces pones el panel, digamos, como a un brazo.
pones el panel, y si lo vas a usar, no, porque esos son 10, 15 minutos. Si lo vas a usar como iluminación, lo tenés en el cuarto. Lo tenés prendido en tu cuarto. En tu cuarto, no, pero si digamos que lo vas a poner en la mesa, son de 10 a 15 minutos. Si no, en el cuarto, mientras tú haces tus cosas. Si lo vas a hacer como fotobiomodulación para resolver un problema que vos tengas, sí. Tienen determinado, hay protocolos genéricos para tiroides, tantos centímetros, tantos minutos, para lesión articular, tantos centímetros, tantos minutos, para la piel, tantos centímetros, tantos minutos. No, cada uno son genéricos los protocolos. Bueno, entonces es más recomendable tenerlo como iluminado en el cuarto. Sí, y si no, buscar la información, que los protocolos genéricos están en los manuales en general de estas lámparas que uno compra y tienen las recomendaciones. Me encanta. Nos queda poco tiempo, vamos entonces ahora al tercer mito, que ya lo hemos hablado en Código Vital muchísimas veces, la necesidad de hacer pesas y cardio también, pero no tanto, ese cardio salvaje que creíamos antes, que teníamos que hacer para bajar de peso. Ese cardio salvaje a lo mejor está haciendo que no bajes de peso, porque el cardio no baja de peso necesariamente. Vamos a eso entonces, Cari, vamos a desmitificar este concepto. A ver, yo lo que digo es que cuando uno es sedentario y empieza a moverse, tiene que empezar a moverse con la forma que pueda moverse. Ya. Claro. La que sea. Si es caminar, porque tenés sobrepeso, porque estás cansado, porque te tenés que arrastrar, empezá. Porque vas a bajar la insulina, vas a acelerar el metabolismo y te vas a empezar a desinflamar. El tema es cuando ya estás buscando salud hormonal, salud mitocondrial. Bueno, ahí no. Ya. Ahí hay que hacer más fuerza, o sea, el ejercicio de fuerza, el desarrollar músculo, que es un órgano endocrino que es importantísimo en la menopausia en la mujer y en el hombre también después de los 40, 50 años, que es muy importante porque es un órgano que genera sustancias fundamentales, factor neurotrófico cerebral. Como yo le digo a los pacientes, te cambian las neuronas viejas por neuronas nuevas. La iricina, que bloquea el pasaje de células neoplásicas, de células displásicas a neoplásicas, la fibronectina, que es un reparador natural. Entonces el ejercicio de fuerza genera sustancias maravillosas y es un órgano que nos da longevidad robusta, nos permite ser autoválidos, nos permite no ser frágiles, nos permite poder ayudarnos con las enfermedades. El cardio, bien hecho HIIT, es muy beneficioso. HIIT es ejercicio de High Intensity Interval Training. O sea, haces un poquitito te movés, trotás, corres al fallo, pero en periodos cortos y por poco tiempo. El ejercicio de intervalo de alta intensidad, es decir, ustedes están en el treadmill o por ejemplo, en la bicicleta estacionaria como lo hago yo, entonces van un minuto normal y al siguiente minuto tan rápido como puedan, casi al punto casi de estar exhausto y luego paran, descansan un rato por un minuto y vuelven a hacerlo y lo repiten. Y lo haces poco tiempo, 15 minutos, 20 minutos. Eso es muy beneficioso para la salud. El cardio extremo, esta cosa de la maratón, de salir a correr, tiene sus contras. Ejemplo, el intestino permeable. Tal cual. El maratonista tiene intestino permeable. ¿Y por qué pasa eso? Ay, Dios mío. Porque el golpeteo continuo y constante, no solo porque usan geles de ultraprocesados, ¿tá? Los geles que tienen maltodextrina y azúcares, porque si no se agotan, pero tienen mucho ultraprocesado, sino porque el golpeteo constante, el ejercicio constante y el golpeteo constante genera hiperpermeabilidad intestinal. Wow. Entonces, pasaje de macromoléculas no digeridas, inflamación silenciosa. En otro sentido, debilita. Por eso es que vemos a tantos maratonistas envejeciendo tan rápido.
Porque lo que Exacto, hace pero ese ejercicio extremo es debilitar y envejecer exacto, en vez de exacto, contribuir a la longevidad y a rejuvenecer. exacto, pero vuelvo a repetir. Si uno es muy sedentario, mira, yo tengo una historia, mi historia personal. Yo fui hiperobesa, Wow, ¿sí? wow, Fui hiperobesa, 115 kilos, ¿está? wow. Entonces, a mí, cuando yo empecé a entrenar, yo salía a caminar y tardaba 5 kilómetros, tardaba por ahí 1 hora y media. No, pero No importa, caminar, me empezó a desinflar. Está claro, bien, pero no deja de ser cardio. Y en ese momento fue muy útil porque mis primeros 10, 15 kilos los bajé así. totalmente. Entonces, lo que yo digo es, se hace lo que se puede para empezar. Después, cuando uno ya está buscando salud, longevidad saludable, Claro, longevidad robusta, claro, beneficios reales, claro. ahí tiene que buscar un entrenamiento de fuerza como principal y el cardio tiene que ser un cardio que no nos genere intestino permeable, que no nos agote los músculos, Un cardio que no sea que no, que salvaje. es exactamente. Entonces, lo ideal es el ejercicio de fuerza con HIIT que acompañe. La mejor elección es el ejercicio de fuerza y que el HIIT es. Pero antes que el sedentarismo, Claro, ¿te claro. gustó trotar? No, Trotá. no, totalmente. ¿Entendés lo que te digo? No, Bueno, pero totalmente. porque vos sos una persona que gestiona su salud, ¿está? Pero hay personas que tienen que aprender a gestionar su salud porque nadie se los ha enseñado. Claro. Ahora, creo que de todas maneras la caminata siempre es una buena manera de empezar, una buena manera Total. de mantenerse ya cuando está uno en un nivel físico. Oye, la caminata del speed walking, lo que le dicen, ¿no? La caminata rápida o la Sí, caminata sí, ahí es. Sí, sí, ahí. empinada es una forma de cardio espectacular. Exacto. Y lo Y haces no por nos periodos trae el cortos. estrés que nos trae el estar corriendo todo el tiempo, por ejemplo. Exacto. Exacto. Exactamente. Bueno, Cari, ¿algo más que quieras agregar a todos estos mitos que acabamos bueno, de aclarar? Porque yo creo que hay tanto más de qué hablar y por supuesto invitadísima cuando quieras, porque es que de verdad que hay tantas cosas que nos dijeron, como por ejemplo estábamos hablando fuera de cámara, el vaso de vino diario. No, no, bueno, el vaso de vino diario, a ver, estábamos hablando fuera de cámara y si querés, hablamos un ratito del vaso de vino Vamos, diario. vamos a ese. Con el resveratrol no, porque bueno, resveratrol vos no te vas a tomar no sé cuántos litros de vino para lograr una concentración de resveratrol que Claro. te Pero era simplemente por genere, eso, los antioxidantes, el resveratrol, sí, bueno, sí, pero te tenían pero que tomar genera 100 botellas para hacer el NFR2. resveratrol. Sí, pero el vino, un buen vino de calidad, un buen vino de calidad, un buen vino tinto de calidad, genera NRF2, ¿Qué es que es eso? un gen que expresa, es una citoquina que expresa genes beneficiosos y que desinflaman para nuestra salud. ¿Cuál es el problema? El problema es que es una medida justa. ¿Cuál es esa ¿Y cuál medida? es el segundo? Bueno, una copa de vino estaría muy bien, pero para. Hay algo muy importante. Las mujeres tenemos una desventaja. Ujú. Nosotros no tenemos la cantidad de alcohol deshidrogenasa que tienen los hombres. Y eso Tenemos que, muy poquita. y eso que genera Es y en una qué enzima, conflictúa, ¿no? bien, es una enzima que metaboliza el alcohol. Mm. Y nosotros tenemos poquísima. Entonces no podemos tomar la misma cantidad que toma el hombre, porque tenemos, el alcohol deshidrogenasa nos limita. Si bien el vino genera NRF2, que expresa genes muy beneficiosos para nuestra salud, y un montón de hábitos de vida saludables generan NRF2, tiene que ser en una forma muy moderada y no puede ser diaria y en cantidad, sino y en condiciones adecuadas. Siempre hay que mirar el contexto. No es lo mismo una persona inflamada que una persona que gestiona su salud y una persona desinflamada. Siempre hay que mirar el contexto. Y una persona que se ejercita, una Siempre. persona que come bien,
a una persona que come pizza todo el día, que está inflamada, no, pero me voy a tomar el vino porque es bueno. No, ahí no le va a ser beneficioso y no creo que vaya a poder generar NRF2. Porque las citoquinas inflamatorias que se le van a cruzar por la cascada de glucosa e insulina, no te puedo explicar lo que puede llegar a generar. Entonces, no. Entonces, siempre es el contexto. En el colesterol siempre es el contexto, en el sol siempre es el contexto, y en el cardio siempre es el contexto, y en el vino siempre es el contexto. Siempre tenemos que fijarnos cómo partimos nosotros, desde dónde estamos nosotros. Exacto. Porque la persona que está excesivamente inflamada, como digo siempre yo, pequeños cambios, enormes beneficios, y bueno, ahí la intervención médica, por ahí por un determinado tiempo, tiene que estar encima del paciente en un todo. Claro, ¿está? Claro. Pero por eso hay que mirar el contexto. No esta cosa de guías que para todo el mundo lo mismo. No. Porque la persona, en tu caso, que sos una persona con HDL altísimo, con triglicéridos bajísimos, y con un score de calcio inexistente, y bueno, no tiene absolutamente ningún sentido, y ese colesterol que tenés vos te genera cerebro, vitamina D, hormonas, neuronas. No hablamos del sol y la vitamina D, lo más importante, pero bueno, más importante. hablamos de la propia melanocortina. La vitamina pero D, claro, genera la D. vitamina D tan importante para todo, porque la vitamina D, señores, es una hormona. Es una hormona. Cuando la fabricás vos, es una hormona, porque expresa cantidad gigante de genes y va por un transportador muy diferente, el transportador específico de vitamina D, que ¿sabés cómo le explico yo a la gente, a los pacientes? Les digo, mira, si vos fabricás tu vitamina D, se toma un colectivo para ir a donde tiene que ir, que es un colectivo moderno que llega a donde vos quieras, absolutamente eficiente. Cuando vos te tomás la cápsula, que obviamente hay veces que no queda otra, porque bueno, claro, tenés la vitamina D tan baja que tenés que suplementarte. Totalmente. Pero cuando vos te tomás la cápsula, va por LDL, va por un transportador, un colectivo que está avejentado, ineficiente y llega donde puede. No llega y no expresa la cantidad de genes que expresa lo que fabrica uno exponiéndose al sol en perpendicular. Porque la vitamina D se genera con sol perpendicular. Qué importante todo lo que nos has contado, qué importante. Mi gente, apunten, por favor. Karina, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales y también para consultas? Esto para los quienes están escuchando el podcast, porque como siempre, mi gente, vamos a estar dejando todo en la caja de información aquí abajo para la gente que nos está viendo en YouTube. Bueno, en mi Instagram, que es DRA, de Dra, Karina Bracalente con C, Dra Karina Bracalente, que tengo un Instagram y ahí hay un Linktree, y en el Linktree se pueden comunicar conmigo. Claro, vamos al Instagram y ahí está el Linktree. Y ahí está el WhatsApp, está el email y está todo. Absolutamente todo. Dra Karina Bracalente. Con C. Y Cari también está viendo a pacientes en todo el mundo, así que la pueden contactar. Ella ve a pacientes fuera de Argentina, por supuesto, como muchos médicos funcionales en este momento. Así que ahí tienen sus redes sociales, van al Linktree y tienen toda la información. Cari, quedas invitadísima en cualquier momento que quieras regresar a Código Vital. Muchas gracias por toda esta información tan valiosa. Gracias a vos, Dani, por invitarme. Un placer enorme. Y a ustedes, gracias por estar otro episodio más con nosotros y por darnos la posibilidad de invitarlos a la soberanía de salud. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Como les mencioné al principio, parte del bienestar es darnos permiso de descansar. Y he conseguido para nuestra comunidad de Código Vital un certificado vacacional por 5 días y 4 noches para toda la familia a un precio incomparable que los llevará a conocer las playas de Cancún. Lo mejor es que tienen 12 meses para elegir su fecha. Para obtenerlo solo deben registrarse en su página web. La información la tenemos aquí abajo en la descripción del video. Y también, si no la hayan, pues aquí tenemos el QR code en pantalla, el código QR.
ingresan a la página web y usan el código CVitalOL, que también les está apareciendo en pantalla en este momento. Así que entran a la página web y usan el código CVitalOL. Es mi forma de agradecerles por estar aquí, por permitirme motivarlos a cuidar su salud mental en el paraíso. Si quieren saber más, ya saben, todo el enlace y la descripción aquí abajito.